Buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a la clase en el área de lengua y literatura. Me presento, mi nombre es Isabel Pivaque. Estoy encargada del área de lengua y literatura. Sí, me gustaría que enciendan su camarita para de esta forma conocernos. ¡Lávate! ¡Sale, te ves! Por favor, ¡Claro, te micrófonos y encendiendo su camarita, ¿ya? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han estado? Estamos esperando un momento a que se ingresen el resto de sus compañeros a la reunión, ¿sí? Licen, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han estado, chicos? Coméntenme, ¿ya han desarrollado las actividades en la plataforma? A ver, ¿quién de ustedes ya ingresó a la plataforma y ya pudo realizar las actividades? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Sí, estimados hoy yo estudiantes. activé la plataforma y me pide un código para entrar. Un código para ingresar, Sí, pero a las clases o a la plataforma de la institución. a la plataforma. Mi estimada, ¿ya le enviaron el usuario y contraseña? ¿Ya tiene usted? La persona que no pudo ingresar a la plataforma, por favor me confirma si ya le recibió su usuario y contraseña. Buenas noches, Licen. Buenas noches. La señorita que me está diciendo que no puede acceder a la plataforma, por favor me podría confirmar si ya recibió su usuario y contraseña. ¿No? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Licenciada, disculpe porque la licenciada Mayuri dijo que iba a enviar el usuario y la contraseña a cada quien, pero creo que todavía no han enviado. Ya, me ayuda con su nombre, por favor, para notificarle a la compañera docente, tutor, para que le verifique y le envíe, ¿ya? Ya, Fernando García. Señor Fernando García. Listo, yo ya le Creo que comunico era a mi la... compañera para Ya, que le ya, ayude listo. con el usuario y contraseña, ¿sí? Ya, gracias. ¿Alguien más que tenga el mismo inconveniente? ¿No tiene el usuario y contraseña para poder ingresar a la plataforma? ¿Ninguno más? Listo, chicos, vamos a dar inicio a la primera clase en el área de lengua y literatura. Listo, dentro del contenido, el día de hoy vamos a hablar sobre el texto y sus características. Tenemos diferentes tipos de textos. Dentro de ellos tenemos el texto expositivo, texto descriptivo, texto narrativo, texto dialogado y el texto académico, ¿sí? Dentro del objetivo de la clase va a ser orientar los conocimientos proporcionados sobre la producción textual, aplicándolos en el entorno académico y laboral, enriqueciendo así nuestra capacidad intelectual, ¿sí? Ese va a ser el objetivo de la clase del día de hoy. Listo. Chicos, quiero que participen, como es de conocimiento de la mayoría de ustedes, que ya estuvieron en el periodo anterior, por participación de clases, ustedes obtienen un punto. Me gustaría que cada uno de ustedes participe y me digan qué es para ustedes el texto. ¿Qué es el texto? A ver, ¿quién va a participar? Para de esta forma conocerlos, por favor me ayudan encendiendo la camarita, me dicen su nombre y me dicen, profe, para mí el texto es esto. A ver, ¿quién va a participar? Yo, Licen. A ver, señor. Licen. A ver. Bueno, ya me gané el compañero.
Y luego usted, mi estimado. A ver, señor Quiroz, ¿qué es para usted? El texto es un conjunto de enunciados que componen un documento escrito, Liz. Ya, muy bien. A ver, la señorita que también quería participar. Muchas gracias, señor Quiroz. Excelente participación. El texto es cada vez que nos comunicamos mediante palabras, ya sea de forma oral o escrita. Estamos creando un texto, ¿cierto? ¿Me ayuda con su nombre, mi estimada? Verónica Ochoa, Estefanía Ochoa, Verónica Ochoa primero porque puse el segundo ahí. Ochoa Verónica, un gusto, estimada. ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere decir? ¿Qué es para ustedes el texto? A ver. Es una estructura compuesta por una introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien, ¿me ayudan con su nombre, por favor? Gladys Jara. Es una expresión verbal. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? A ver. ¿Nadie más? Listo, chicos. Así es como dicen sus compañeros, cada vez que nos comunicamos mediante palabras, ya sean de forma oral o escrita, estamos creando un texto. No necesariamente al momento de escribirlo, sino al momento de expresarnos o comunicarnos con otra persona, ¿sí? Es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tiene la intención comunicativa. Sí, eso en sí es el texto. Continuamos. Vamos a hablar un poquito de sus características, ¿cierto? Cuando decimos perseguir una intención, siempre es cuando una persona elabora un texto, lo hace con un determinado propósito. ¿Sí? ¿Cuál será el propósito de realizar un texto? A ver, ¿quién me quiere decir? Sí, mi amor. ¿Por qué? A ver, siempre la persona elabora un texto y lo hace con un determinado propósito. Si nosotros queremos comunicarnos con algún compañero, de convencerlo de algo, tiene un propósito, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo que vamos a interaccionar con nuestros compañeros, ¿no es cierto? Listen yo. Bien, ¿me ayuda con su nombre, por favor? Ay, Ochoa mismo. Ya, dígame, señorita Ochoa. O sea, es como para dar informar, o sea, para dar informar los acontecimientos o convencer a alguien o también puede ser, o sea, dar a conocer lo que queremos decirle a esa persona con el propósito de convencer. Exacto, muy bien. También dentro de las características del texto tiene que ser cohesionado. ¿Por qué? Porque las ideas de cada párrafo deben de guardar relación entre sí mediante expresiones de unión, ¿sí? Al momento de nosotros, por ejemplo, desarrollar una carta, nuestra carta tiene que cada uno de los párrafos tener coherencia, ¿sí? Continuamos. Adaptarse a la situación. El vocabulario que se usa debe ser el adecuado. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién me quiere decir que debemos utilizar un vocabulario adecuado? A ver, Yulisa. Sería para dar a entender mejor el texto. Muy bien, para que al momento de que la otra persona lo lea, interprete lo que nosotros queremos comunicar, ¿no es cierto? Desarrollar un tema. Todas las ideas de los párrafos tienen que tener que ordenarse lógicamente para expresar el tema, ¿sí? Nosotros al momento de desarrollar, por ejemplo, un informe, vamos a desarrollarlo de una forma correcta y tiene que tener un orden lógico, ¿sí? Hay hartísimos conectados. Hay hartísimos manes conectados en clase. Las normas ortográficas deben de ajustarse a las normas gramaticales y ortográficas, ¿sí? ¿Quién me puede decir que debe ajustarse a las normas gramaticales y ortográficas? ¿Qué quiere decir esto? ¿Deben de tener errores ortográficos? No, deben tener todo lo que son comas,
puntos, Llevar guión, coma, mayúsculas, puntos. minúsculas, Respetando todo. los puntos, las comas y todo eso. Que esté bien especificado el texto para entender bien. Listo. Chicos, el momento que quieran participar, se presentan y para que puedan participar, sí, para de esta forma yo registrarle y también respetando la participación del siguiente compañero, ¿sí? Porque si hablan 2 o 3 personas no se les va a entender, ¿ya? Continuamos. Muchas gracias. Hablamos de los diferentes tipos de texto. Cuando hablamos de un texto descriptivo, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? A ver. ¿Un texto qué dicen? Descriptivo. Sería cuando uno describe lo que está viendo, lo describimos ya observando, digo yo. Muy bien. ¿Quién participó? Gladys Jara. Muy bien, Gladys. Así mismo dice, describen a un ser vivo, objeto, una situación o un lugar. Por ejemplo, aquí tengo una imagen y hay que describirla, ¿no es cierto? Nosotros, para poder describir esta imagen, lo primero que tenemos que asumir un punto de vista, colocarnos frente al objeto para poder observarlo, ¿no es cierto? Observar sus rasgos, detalles, características, situación del objeto, ¿no es cierto? Seleccionar lo más importante que nos llame la atención de lo que estamos observando y plantear una estructura al momento de empezar a describirlo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes con esta imagen, ¿cuál es lo más importante o cómo ustedes desarrollarían su texto descriptivo? Primero el tema, Lisa. ¿Ya? ¿Qué tema le pondrían a este tipo de texto descriptivo? Depende de la imagen. ¿Ya? Y con esta imagen, ¿qué tema le pondrían? ¿Qué tema le colocarían? A ver. La naturaleza, ¿por qué no dice? La naturaleza, muy bien. Y al momento de describir, ¿qué nomás ustedes ven? Pues los seres vivos, los animales, la vegetación. Vemos un bosque frondoso, ¿no es cierto? Verde. Entonces nosotros vamos a organizar todas nuestros párrafos y le vamos a dar forma a nuestro texto descriptivo. Sí, continuamos. Tenemos acá lo que sería el texto dialogado. ¿Quién me puede decir el texto dialogado? Hablando, o sea, explicando como una noticia. ¿Ya? ¿Quién más? A ver, ¿quién más puede dar un... Compartiendo ideas, Lice. Ya, compartiendo ideas. Es el intercambio de información entre 2 o más personas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una comunicación. Una persona le llama y la otra le contesta. ¿Quién me quiere dar lectura al ejemplo que tengo aquí? David Salto, por favor, a ver, ¿quiere participar? Buenas noches. Continúen. Buenas noches. Juan no ha podido ir a clase y llama a un compañero para pedirle los deberes. Diga, soy yo, ¿quién eres? Ah, sí, pobrecillo, espera un momento. Hola, ¿está Ramiro? Soy Juan, el de clase, tío de... Te llamaba para ver qué deberes tenemos hoy. He estado malo y no he podido ir. Muy bien. ¿Qué comunicación hubo aquí al momento de que él hizo la llamada? Hubo la comunicación de 2 personas. ¿Qué le estaba solicitando la una persona a la otra? A ver. Los deberes. Los deberes, ¿no es cierto? Y le daba el motivo por el cual no ha podido asistir a clase, ¿no es cierto? Entonces, este es el tipo de texto dialogado. A continuación, vamos a hablar sobre el texto expositivo, que transmite la información sobre un tema de manera objetiva, clara y precisa, ¿sí? Aquí tenemos la estructura de un texto expositivo donde tenemos introducción, desarrollo y conclusión. Cuando nosotros hablamos de introducción, se da a conocer el tema, se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector, ¿sí? ¿Hacia quién va dirigido nuestro texto expositivo? Vamos a hacer el desarrollo, que deben de tener un orden lógico de todas las ideas. Se inicia con un análisis del objetivo de los hechos, se explica de manera clara, rigurosa la información. Y finalmente tenemos la conclusión, que hace síntesis
Y recapitulación de lo expuesto, se entrega una conclusión derivada de lo anterior y podemos entregar las sugerencias y proyecciones. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura de un texto expositivo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a seleccionar un tema, vamos a registrar la información encontrada, vamos a tomar nota y vamos a hacer una previa investigación del tema que hemos seleccionado. ¿Dónde nos vamos a dirigir para buscar la información? ¿En qué nos vamos a apoyar para poder hacer la investigación? A ver, para poder realizar nuestro texto expositivo. Eligiendo el tema, primera lista. Ya, muy bien. Elegimos el tema. ¿Y dónde vamos a investigar o consultar para poder desarrollar nuestro texto expositivo? En el libro. Es consultar con una persona, sí, depende, o sea, lo que escoja. Ya, muy bien. La señorita María Paulina dijo, vamos a guiarnos en libros, enciclopedias. ¿Dónde más podemos encontrar información? A ver. En internet. Le hiciera una entrevista a una persona, me podría dar información sobre lo que quiero saber. Podría ser. Ya, muy bien. ¿Quién participó, por favor? Camilo Pinche. Camilo. Ya, muy bien. Continuamos, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño borrador de todo lo que hemos consultado. Colocando nuestro tema, vamos a hacer una primera edición de un borrador. Luego vamos a hacer la autocorrección y corrección considerando los aspectos ortográficos. Como decían hace un momento, vamos a verificar comas, puntos, mayúsculas, todas las reglas ortográficas. ¿Cierto? Y de esta forma tenemos nuestro texto expuesto. Ay, no, ya mismo te busco. Ya. A las 8:30 termina. Continuamos. Tenemos el texto Son narrativo. 7:40. Señorita, por favor, ¿me podría ayudar apagando el micrófono? Vale, vale. Gracias. Ya, A ver, tóxica. chicos. Cristian, no se escucha bien lo que usted habla porque otros interrumpen. Sí, por favor. Sí, apaguen dice, el no la micrófono. escuchamos, no la escucho. Aló, a ver chicos, continuamos. Tenemos el texto narrativo, ¿sí? Que relata sucesos de los cuales ocurren de unos personajes, pueden ser estos reales, imaginarios, en un lugar o tiempo determinado, ¿sí? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de un texto narrativo? Es como narrar un cuento, Alicia. Es como, Ulises, es como Nar- narrar alguna Buenas fábula o algo así. Ay, Ya, muy bien. Tenemos los diferentes tipos de textos narrativos, como dicen, un cuento, puede ser Una una fábula. novela. Muy bien, una fábula. ¿Cuál será la diferencia de un cuento y de una novela? un cuento es contado, igual una novela igual también. Un Ya, cuento está basado en hechos reales como en mitos. Y casi la novela casi se refiere a lo que pasa en la vida cotidiana. ya, muy O bien. puede ser algo, o la novela también puede ser inventados y ya, y la hacen también, pues. Ya, muy bien. Tenemos diferentes tipos de textos narrativos, entre ellos tenemos el cuento y la novela. El cuento se caracteriza por ser una narración literaria corta, ¿sí? Y consta Bueno, por pocos vaya nomás. personajes. Además de esto, la acción se relata y tiene una característica muy sencilla, ¿sí? Esa es la diferencia de un cuento y de una novela, ¿sí? A diferencia de la novela, que es un tipo de narración literaria de mayor extensión. Ustedes se han visto cuando empiezan a leer una novela, tiene más capítulos, es más extenso, ¿sí? Esto contiene más personajes y más acciones, y el relato se vuelve más complejo al momento de realizar este tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura del texto narrativo, por ejemplo, el cuento. Señorita, por favor, me Que le ayuda interrumpa. apagando el Dígale que micrófono. apague el micrófono porque no se le oye, se le entrecorta todo, prof. Sí, Listen, es No se le verdad. escucha nada, Liz. Es que todos hablan a la vez y no se escucha bonito la explicación de lo que usted está dando. Es que tienen algunas personas prendido el micrófono. Yo creo que deben apagar el micrófono para poder escuchar porque se escucha Y entrecortado. que, Listen, perdón, o sea, si quieren dar una respuesta o hablar, ahí pueden encender el micrófono, ahí pueden apagar mientras escuchamos.
Tenemos que tener respeto que la licenciada está hablando. A ver, chicos, ya, por favor. Necesito que apaguen todos sus micrófonos para continuar con la clase, ¿sí? Cuando quieran participar, me levantan la mano, le doy paso para que pueda actuar, ¿sí? Por respeto al resto de sus compañeros y para poder continuar con la clase, ¿sí? Recuerden que esto va a quedar grabado. El resto de sus compañeros que van a ingresar a la clase se van a dar cuenta de que prendieron los micrófonos, no se entendían muy bien. Entonces, por favor, les solicito de manera más comedida que apaguen los micrófonos mientras yo estoy explicando. Les agradezco mucho por su comprensión. Continuamos. Aquí tenemos la estructura de un texto narrativo, ¿sí? Donde tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. Cuando hablamos del inicio, donde se hace la descripción de los personajes, la situación inicial, dando apertura a la historia. ¿Cómo va a iniciar nuestro texto narrativo? El nudo siempre se construye con una problemática en la que se ven involucrados los personajes, la mayoría, y hay un suceso de complicación donde hay dificultad dentro de esta parte del texto. Y el desenlace es donde se cuenta la solución de dicha problemática, donde se puede sacar el final. Este puede ser final triste o feliz, ¿sí? Más o menos ustedes pueden ver las imágenes. Aquí tenemos un pequeño cuento del árbol. Aquí tenemos donde los animalitos están con el árbol. Aquí hay una problemática y al final hay un final feliz dentro de esta historia, ¿sí? Continuamos. A ver, quiero que alguien, la persona que vaya a participar, solamente ella, encienda el micrófono y me ayude leyendo este pequeño fragmento de La Bella Durmiente. A ver. Yo hice. A ver. A ver, el señor Castillo, por favor, para que me ayude leyendo. Pongan atención el resto, por favor. A ver, aquí dice María Ángel Castillo. ¿Quién es? Presente, Licen. ¿Cómo es su nombre, por favor? María Ángel Castillo. María Ángel. Ya, a ver, léame, por favor, María Ángel. Ya. La Bella Durmiente. En otros tiempos había un rey y una reina, cuya tristeza porque no tenían hijos eran tan grandes que no podían poder. Fueron a beber todas las aguas del mundo, hicieron votos, emprendieron peregrinaciones, pero no lograron ver sus deseos realizados hasta que por último quedó encinta la reina y dio la luz a una hija. Ya, muy bien. Gracias, señorita Castillo. ¿Cuál es la actividad que van a hacer? Me van a dar del fragmento que acaban de leer. ¿Cuál es la idea central de este texto? A ver, ¿de qué se trataba? ¿Cuál es la idea central? ¿Qué más? ¿Cuál sería la idea central? A ver. ¿Qué más? Yo, licenciada, buenas noches. Buenas Les noches. saluda Catalina Silva. La idea central es que quería beber agua para poder quedar encinta. Ya. Más o menos. Muy bien. Lo Gracias, entendí así. señorita Silva. ¿Quién más quiere participar, por favor? ¿Quién más, por favor? A ver. Listen, Gladys Jara, la idea es A ver, señorita. el título era La Bella Durmiente. El cuento que dio de La Bella Durmiente no es así, porque ella decía que quería quedar encinta y todo eso. Ya. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? A ver, ¿cuál sería la idea central de este momento? A ver. Buenas noches. Buenas noches. La idea central sería que
que la reina no podía tener hijos. Eso me dio a entender a mí. Ya. A ver, ¿quién levantó la mano? A ver, María Ángel, usted. Buenas noches, profe. Buenas noches. La ¿Me idea ayuda con su sería nombre, por lograr favor? ver sus deseos utilizados. Luis Raiwa. Señor Bay. Wow. Decir que el rey y la reina hicieron todo lo posible por conseguir obtener un heredero. ¿Sí? Esta sería la idea central de este punto que nos acabó de leer el señor Castillo. Continuamos. Por último, te trabajo en el ámbito técnico, debe reunir ciertas condiciones formales de redacción de variedad, tiene que tener una temática, ¿sí? Que debe ser tratado dependiendo de la disciplina y va dirigido a los docentes. Por ejemplo, pueden hacer un pequeño informe, un ensayo. Estos serían los textos académicos, ¿sí? Dicen, disculpe que le interrumpa, pero yo creo que tienen que apagar los micrófonos. Yo casi la verdad no escucho nada. Aquí está lloviendo y peor con la bulla no escucho. Ya, listo. Chicos, continuamos. A continuación, les voy a proyectar un pequeño video donde van a ver los pasos para realizar un texto académico. Por favor, pongan atención. Al menos 3 elementos básicos. Audiencia, el destinatario del texto, el tópico o la materia específica acerca de la cual se escribe, el propósito o el objetivo hacia el cual propenden las intenciones del producto del texto y el efecto que se desea lograr en el destinatario. Este proceso involucra el acceso al conocimiento, gráficas y lecturas. No se ve nada ahí. Planificación del escrito. ¿No alcanzan a ver? No, nada no se ve. Textualización. Sí se ve. Sí se ve, dicen. Sí se ve, dicen. Dicen. Leer, identificar. Gracias. Y reescribir. Desarrollar habilidades discursivas para la creación de textos especializados es uno de los principales desafíos para quienes inician una vida académica. La escritura en el contexto académico debe contemplar lenguaje y propósito. Un texto académico constituye una elaboración intelectual que busca abordar o profundizar alguna temática en particular de manera formal, por lo que el lenguaje debe adecuarse a la disciplina y a la situación comunicativa. Coherencia, continuidad del texto como resultado de una compleja red de factores. Lingüísticos, sistema de la lengua. Cognitivos, conocimiento del mundo. Interacción social, pragmática. Cohesión, reglas de textualización. Sinonimia y antonimia, que consiste en utilizar sinónimos o antónimos para evitar repetición léxica. Por ejemplo, la especificación técnica de un producto es un documento interno que recoge información básica del mismo. También se llama ficha técnica. La pronominalización consiste en utilizar un pronombre en reemplazo del sujeto o sustantivo. Por ejemplo, la especificación técnica de un producto es un documento interno que recoge información básica del mismo. En ella se recogen datos claves de forma clara y concisa. Concordancia de género y número. Género, masculino, femenino o neutro. Por ejemplo, documento interno. Número, singular o plural. Ejemplo, ficha técnica. El estilo académico. La escritura académica y profesional
se caracteriza por determinadas prácticas, como por ejemplo, un registro formal, más bien objetivo, estrategias de impersonalización, etc. Comparemos las siguientes expresiones. Considero que, según la tipología de Brock, la época del boom innegablemente ha sido hasta el momento la época de mayor brillo de la literatura americana, dentro del primer orden. Este mismo texto, en un contexto académico, diría: la época del boom innegablemente ha sido hasta el momento la época de mayor brillo de la literatura latinoamericana. Puede considerarse según la tipología de Brock, dentro del primer orden. En un segundo ejemplo, los autores necesitan refundar la literatura de tu país, una literatura que se emparentará profundamente con cómo ven sus pueblos. Nuevamente, este texto en un contexto académico diría: los autores necesitan refundar la literatura de sus propios países, una literatura que se emparentará profundamente con la visión de mundo de sus pueblos. Como vemos, se quita la subjetividad al texto al eliminar la presencia de autoría, evitando el uso de primera y segunda persona gramatical, como considero que o la literatura de tu país. En el siguiente video veremos algunas estrategias de impersonalización. Listo, chicos, acabaron de ver un pequeño video donde ustedes pudieron apreciar los pasos para realizar un texto, ¿sí? Este puede ser académico, ¿sí? Listo, chicos, ¿alguna pregunta, inquietud en relación al tema que hemos hablado el día de hoy? Si no, para iniciar con las preguntas de la clase en vivo. ¿Algunos de ustedes ya ingresó a la plataforma a desarrollar las actividades, como el foro? No, Lisa, buenas noches. Yo no pude descargar la aplicación y no pude registrar. Tengo problema, mañana voy a ir a la oficina a ver qué me pasa. Bueno, estimado. Listo, chicos. Vamos a previsualizar las actividades que tenemos aquí en la plataforma, ¿sí? Ya, listo. Tenemos sería la primera unidad. Tenemos que desarrollar el foro. Por favor, ¿me ayudan silenciando el micrófono? Gracias. Tenemos que realizar el foro, van aquí y vamos a ver cuál es la pregunta que deben de realizar, ¿sí? Dice, describe qué es un texto. El día de hoy hemos hablado sobre el texto, entonces ustedes van a ir y van a responder. Se les despliega un cuadro de diálogo y colocan enviar, ¿sí? Esa es la primera actividad que ustedes van a desarrollar. Como segunda actividad vamos a hacer las preguntas de la clase en vivo y con esto damos por finalizada la clase del día de hoy. Sí, tenemos la primera pregunta. Por favor, señor Hidrobo, ¿usted alcanza a leer? ¿Me ayuda leyendo la primera pregunta? No se ve muy bien. A ver, dice, el presidente cató muchos tipos de cerveza negra, roja, rubia y blanca. Finalmente supo indicar que había preferido la rubia, aunque también había encontrado muy bien elaborada la cerveza roja. Este es un texto de tipo de información descontextualizada. ¿Verdadero o falso? A ver. ¿Verdadero? Falso. Falso. Ajá. Es Segunda falso. pregunta. Ay, falso. Segunda pregunta. A ver, ¿quién me quiere ayudar? Que no haya participado y quiera ganarse un punto. Señor. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Luis Baigua. Señor Baigua, a ver, lea, por favor. Un texto académico hace referencia a los trabajos propios del ámbito estudiantil. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, Luis, verdadero. Verdadero. Vamos a dar por finalizada el test y vamos a ver nuestra calificación, ¿sí? Aquí obtuvimos la calificación de 10. Cada uno de ustedes ya puede ingresar a la plataforma y desarrollar la actividad, tanto el foro como las preguntas
de la clase en vivo número 1, ¿sí? Listo, chicos, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes la noche de hoy. Si tienen alguna otra duda, inquietud, me pueden escribir. De mi parte, que tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias, Inge. Gracias, Licen. Buenas Gracias. noches. Gracias, Pase bien. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.